Estamos con Lola Larra conversando sobre literatura adolescente y el papel que cumple el sexo, que finalmente tiene que ver como con la censura de las artes. Existe un término en inglés que se llama bowdlerized, que es cuando en los años 50 hacían adaptaciones para el cine, como La gata sobre el tejado caliente, y se dice que se adapta para mujeres, para no hacerle daño a mujeres y a niños, ¿cachai? Claro. Y ahí finalmente en La gata sobre el tejado caliente se saca de que el personaje es homosexual. Y tú dices también que la literatura adolescente en sí es muy parecida al cine de los años 50, ¿no? Porque como que presenta las cosas de una manera muy especial. Sí. Digamos, en el nivel erótico, las pocas cosas que hay en literatura juvenil, escenas eróticas, son bastante light, sí. Ahora, sí. Pero también quería como... porque existe como... Siempre existe como el patio trasero, ¿no? Yo me acuerdo que en la biblioteca donde estábamos, yo tenía la suerte de estar en un colegio con unas bibliotecarias muy inteligentes, entonces sabía de todo. Y había libros un poco más subidos de tono, te estoy hablando de la biblioteca que era hasta tercero básico. Teníamos después otra para los grandes. Y me acuerdo que había libros que estaban atrás, que tú no los podías sacar, que sino que se los tenías que pedir a la bibliotecaria. Con permiso. Y eran libros como Pregúntale a Alicia, por ejemplo. Ah, Cristina F. Sí, y eran como unas que las metían en la cárcel, entonces salen unas como en las duchas de la cárcel. Y Pregúntale a Alicia es un libro súper heavy, pues es un libro donde finalmente Alicia se mete en las drogas. Pero tú leías unas cosas tremendas. Alicia se mete en las drogas y después Alicia se da cuenta de que el tipo lo único que la usaba porque el tipo era gay, lo pilla en la cama con otro tipo. Y eso es como una especie de literatura. Ese era un subgénero que vivimos nosotros. Yo creo que ahora no se va a encontrar. Era un subgénero tremendo de alcoholismo, drogas, presidiarias. Era una cosa como súper amarillista. Era como explotación adolescente. Sí, eran tremendos. Yo no sé ahora, esas no se hacen, yo creo. En Estados Unidos puede que sí. Puede que siga ese subgénero. Estados Unidos está... No se han traducido. Gossip Girl. Ahí leído las novelas de, ¿cómo se llama? Catherine Bond, no sé cuánto, que son súper heavy. Igual se las había comprado a mi hermana chica cuando eran más chicas. En Estados Unidos las colecciones se llaman Young Adult. Sí. Ahora, de jóvenes adultos. Tú también hay otra cosa que tú dices de que para ti te parece súper surreal, como te había dicho, el escribir con un público objetivo en mente. A mí me parece súper surreal escribir sin un público objetivo en mente. ¿Por qué? ¿Por qué te parece raro? Mira, yo creo que cada autor o cada creador o cada comunicador lo hace de distinta manera, pero yo no puedo sentarme a escribir pensando en a quién le estoy escribiendo. No soy incapaz. Nunca, como por ejemplo, como esto lo voy a escribir para las niñas. Esto lo voy a escribir para... No. Wow. No puedo. Yo escribo, el proceso de creación tiene que ver con encontrar una voz, que es la voz que narra, y esa voz no se dirige a nadie. Incluso cuando es una voz que le está hablando... en esta novela yo creo que es un diario y ese diario al final es Nicolás, que es el muchacho que se queda en toma un poco hablándole a su madre, pero yo no estaba ni pensando en la madre, ni pensando en los jóvenes que luego me he encontrado en los colegios, en todos los colegios. Yo me dedico a mi voz, no a pensar en que tengo que agradar a alguien. No quiero ser para nada. No es una cosa de soberbia. Para nada. Perfecto. Ahora, yo creo que la generación de nosotros es una generación que creció con un porno omnipresente, que creció con televisión con cable, que nos quedamos viendo películas a las 3 de la mañana en Cinemax, no solo de softcore, sino que de otros directores como John Waters, mentalidades. John Waters, de hecho, dice que cualquier adolescente que quiera trabajar en el mundo del espectáculo y que se respete, no tiene que hacerle caso a la censura cinematográfica y tiene que ver cualquier tipo de película. Entonces, cuando la generación de nosotros comienza a tener hijos adolescentes, ¿cómo se enfrenta a esto? Tú como dueña de una editorial adolescente infantil, como que somos como ex hippies que nos ponemos conservadores al momento de tenemos una relación. Tú pones esa cara, dices que sí, nos ponemos conservadores. Qué pena, yo creo que sí. ¿En qué lo notas, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que uno se olvida. En la gente que viene a preguntar por lectura. ¿Qué tipo de preguntas te hacen, por ejemplo? ¿Cuándo se ponen lateros? Se ponen lateros cuando se olvidan de que la gente tiene que leer por gusto y no para solucionar problemas.
Es como, necesito un libro para que mi hijo sea independiente, o aprenda a ser, a compartir, o aprenda a superar la frustración, o aprenda... ¿Y cuándo tú cachai que es al revés? ¿Cuándo un papá busca, cuándo un papá tú sabes que está buscando cuando se placer? sienta con su hijo y lee el libro. Ok. Y lee con su hijo el libro, lo comparte y ve que... O deja que su hijo elija. Yo tengo uno de mis héroes, es David Montoya. No sé si tú lo conoces. Es un youtuber, es gay, es un youtuber bien especial en el sentido de su valentía. Sí. Él ha transformado en algo súper poderoso el alejarse un poco de la masculinidad ortodoxa. Y me regaló su libro que se llama De amor no se muere. Y yo tengo mi sobrina, con la cual mi sobrina tiene 14, y ya como que empiezan a aparecer otros problemas donde... Hoy te voy a contar un poco la historia, pero es que Sí, cuéntame. mi hermana se murió, entonces yo en cierta medida soy como un tío, me tengo que hacer cargo de ciertas cosas y empiezan a aparecer ciertos problemas en los cuales yo ya me doy cuenta que tengo que empezar a participar en serio. Estupideces como el vestido de la fiesta de octavo, ¿cachai? Como, por ejemplo, vamos a comprar maquillaje, porque cuando todo el mundo está ocupado, el tío soltero se tiene que hacer cargo de ciertas cosas. No sé si me explico. Pero como que tengo que empezar a hablarle de que soy gay, ¿cachai? Como soy el tío político, no quiero molestar a nadie, mis cuñadas con cuñadas son increíbles, todo. Entonces dije, ya le voy a pasar este libro de David Montoya, De amor no se muere, pero no pude. No ¿Cachai? Estuve el fin de semana largo, no pude porque dije como... ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Como... Mira, mis concuñadas van a creer que mis concuñadas son Que le increíbles. está- No, son increíbles, Sí. pero como que me da susto. Me da susto como No, mi provocar hijo, le una digo, cierta la gente- tensión en la familia. Mi hijo tiene 6 años. Yo digo, ¿te pueden gustar niños o niñas? Ya, pero si le paso el libro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo a ver, pensemos, porque está una situación, ejemplo, ¿cachai? ¿No? Que no solo va a hablar, sino que estamos hablando de nuevas censuras también, o sea, de Sí. nueva censura a la larga. Autocensura. Ya, le paso el libro. Sí. ¿Qué pasa si mi cuñado se enoja? ¿Qué me Bueno, podría también decir? es ¿Cuál que podría lo ser el tienes que peor conversar escenario? primero con él. Ah, lo converso primero con Sí. él. Ay, qué incómodo. Qué incómodo. Pero en eso yo creo que sí que hemos dado un grandísimo salto. O sea, en decir niños y niñas, en decir puede haber niños que tengan 2 papás. O sea, yo creo que eso se conversa en el colegio. Se conversa. En mi colegio hay niños que tienen 2 mamás. O sea, eso yo creo que hemos hecho un salto cuántico. Porque en el fondo como que En tengo la pocos sensación de que años. la tensión no es como que yo me vaya a malentender con mi sobrina, ¿cachai? No, sino por que la supuesto, tensión es la tiene que ver tensión con la familia. con el resto, finalmente, con que no vaya uno a disruptir algo en lo cual Y que no se después a tiene... ti te echen la culpa de... ¿Cuál es tu consejo? Y si se lo paso así como para callado, ¿qué puede pasar de malo si se lo pasara para callado? Y le dijera, toma, léete esto en secreto, se llama ¿Qué edad entretenido. tiene? ¿Qué edad tiene? 14 igual. Pásaselo. Se lo voy a pasar grande. entonces. Va a ser Pensé que como tenía la- 9. No, pero es que, bueno, no sé. Vamos Después con- van a ver este programa. No, yo creo que mis concuñadas deben creer que yo las pinto. Mis concuñadas son increíbles, pero uno tiene que hacer las cosas con respeto. Pero hay otra cosa que tiene que ver con que yo te decía que a nosotros se nos olvida de que uno cuando es niño, uno tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro también necesita enajenarse, ¿no? Y pareciera que... por ejemplo, tú escribiste una novela que se llama Las reglas De caballería. de caballería, que son unas mujeres caballeras que deciden tener sexo con hombres muy feos como una especie de buena acción. Y hay unas frases que son bien subidas de tono, bien crudas, muy divertidas, pero de repente tú te diste cuenta de que eso lo había empezado a escribir a los 15 años. Entonces uno a los 15 años uno sí tiene un imaginario erótico. ¿Cómo un padre debería relacionarse con eso? ¿O debería un padre relacionarse? ¿Debería uno meterse? ¿Debería uno no meterse? ¿Qué pensáis tú? ¿Cómo es lo sano? Mi madre editó esa novela, porque mi madre es la primera que lee mis novelas. Mi madre es una muy buena editora. Y dijo, oh, está muy buena esta novela. ¿Y la vio cuando tú tenías 15 años? No, Ah, ya, no, ok, no, perfecto. la leyó ahora, cuando la terminé. Yo la empecé a escribir en ese entonces porque fue una frase que me dijo una amiga que me dijo, yo le estaba preguntando sobre las felaciones, yo era muy inexperta,
siempre fui muy tardía, digamos. Y ella me dijo, mira, solo te voy a dar un consejo. Nosotras somos caballeras y nos tenemos que tragar todo hasta el final y nunca escupir. Y yo me quedé... Esto es pero la mejor frase que me han dicho nunca. Y yo nunca había tenido experiencias sexuales y yo me quedé pero fascinada con eso y eso me quedó dando vueltas y de ahí nació Reglas de Caballería, que estas caballeras, que son como... Es una novela que está inspirada en las novelas medievales de caballería. Y estas caballeras juran, cada vez que se arman caballeras, juran seguir un decálogo. Y la primera regla de las caballeras es tragárselo todo hasta el final y nunca escupir. Entre otras reglas también muy explícitas y muy divertidas. Y eso me quedó dando vueltas cuando pasó el suceso de la autocensura que yo hice con la novelita policial. Y dije, qué tontería, porque justamente a los 15 años yo estaba hablando de eso, cómo los jóvenes están en eso todo el rato. Estás pensando, es como, aunque no hayas tenido o no hayas tenido relaciones, estás con las hormonas totalmente alborotadas y estás como, quieres saber, quieres. Yo no digo que se lo muestres, pero porque eso es quitarle el encanto también, ¿no? Es como lo que decía este señor Millás, de decir, ahora todo el mundo dice que la literatura es fantástica, qué malo, porque yo entonces, si yo fuera joven no leería nunca más, sino que me metería en los videojuegos, que eso sí todavía inquieta a los adultos, ¿no? Claro. Si todos los adultos están de acuerdo en que leer es fantástico, yo no quiero leer, lo que quiero es jugar videojuegos, ¿no? Si todos están de acuerdo, desde los ministros hasta los profesores, hasta mis papás, yo quiero hacer algo que mis papás no aprueben, como los videojuegos. Entonces el sexo tiene también parte de eso, o sea, tú quieres hacer lo que tus papás no aprueban, obviamente, cuando eres adolescente. Entonces, no le vas a quitar el halo de misterio al sexo poniendo un montón de libros eróticos a disposición. Pero también cuando tú mencionas esto de que cuando uno es adolescente uno piensa en sexo todo el día, y lo primero que se me vino a la cabeza fue que en el cine es distinto, ¿no? En el cine ahí existe como una tradición muy de orgullo, que es como la comedia carnal adolescente, que es Porky's, que es American Pie, que no solo es muy bienvenida, sino que es seminal para otras películas, aparecen actores que arman sus carreras. Y el segundo pensamiento es, sí, todas estas películas Porky's, American Pie, son en el fondo están como dirigidas a hombres, ¿no? Totalmente, eran súper machistoides. Entonces hay como un doble estándar, ¿no? Sí. ¿Sientes tú que hay un doble estándar a lo mejor en el sexo en la literatura? Que la literatura probablemente si fuera más para niños... ¿Dices entre géneros, de géneros? Masculino, femenino. Hay mucha literatura erótica escrita por mujeres. No, pero dirigida a los adolescentes, en el sentido como que en el fondo al sacar el sexo de la literatura o del arte estamos protegiendo finalmente a lo mejor a la adolescente mujer. ¿Cachai? Porque para el hombre no nos importa tanto. Para el hombre es como yo miro a través de la ducha. Sí, eso totalmente, porque eso permanece, porque la mujer tiene que ser virgen y todavía estamos con esa cosa de la virginidad absurda. Y eso es así. Y eso funciona para las películas, para la información que tiene que dar una escuela o una educación sexual. O sea, sigue siendo la virginidad una cosa hasta el día de hoy, por favor. O sea, bueno, ¿Y notas que haya una diferencia, por ejemplo, dejando el sexo en el tipo de literatura que hay para mujeres adolescentes y en el tipo de literatura para hombres? Mira, hay una divertidísima charla que dio Camila, la autora de Joven y Enlocada. Ella, tú sabes que ella viene de una familia evangélica y ella en uno de estos seminarios de literatura infantil y juvenil nos mostró una charla sobre la literatura evangélica para niñas. Es genial. ¿Por qué? Bueno, son unas portadas, todo por supuesto alrededor de la virginidad, de guardar tu tesoro, pero con unos títulos y unas portadas geniales que esa charla está en internet, y está en un libro también que recoge las actas del seminario. Y eran demasiado buenos. Yo tengo muy mala memoria y no me puedo acordar de los títulos, pero todo dirigido. Entonces hay colecciones para hombres que pueden hacer lo que quieren y colecciones para niñas que guardar su tesoro y todos los títulos eran como guarda tu tesoro, tu flor que no se abra y no sé qué, todos unos títulos super cursi, una portada super cursi dirigidas por supuesto a guardar la virginidad. Pero se venden millones de libros de eso porque como hay millones de evangélicos por el mundo, entonces son tiradas. Es una industria riquísima, los libros evangélicos.
Es que ahí, claro, ahora como Editoriales cuando, muy rica. cuando lo mencionas, claro, uno entiende la dimensión de cuando un género se transforma en una potencia económica, al resguardo de transformarse como en una cáscara de propaganda, ¿no? Y tú decís como... Bueno, y Es como volviendo a lo tirarle- de así como Porky's, tirarle a los ¿te cabros. acuerdas de esas películas de Cameron Díaz que hizo, que eran como súper cochinas y de las chicas? Ahora vamos a hacer todo lo que hacían los Porky's en una época, las hacían en las películas de Cameron Díaz. Sí, ella sí, sí, con- sí, sí, perfecto. Eran las mismas malísimas películas. Entonces dice, pero ¿por qué hay necesidad de hacer esas películas malas, pero ahora en versión femenina? Siguen siendo malísimas. Ahora, Tampoco- ¿y si un padre quisiera de verdad fomentar? Porque hay padres que se preocupan, hay padres que se preocupan. Mi viejo para mí fue una persona que fin de semana por medio nos llevaba y nosotros sabíamos que cada 2 semanas íbamos a tener un libro nuevo y que lo Bueno. podíamos elegir y que lo podíamos intercambiar y para la Pascua. ¿Cómo un padre que tiene que navegar, ¿no? en este mercado de la literatura juvenil, dónde, por ejemplo, qué crítico debería leer? ¿De dónde debería tener su piscina de información? ¿Dónde debería dirigirse? ¿Cachai o no? Porque Mira, si no voy a ir a la librería y voy a ver el libro del bullying, y voy a ver el libro Sí, de la anorexia, y sí. voy a ver el libro de... Hay blogs buenísimos de literatura juvenil. Hay uno que se llama Linternas y Bosques, que es de un mexicano. Hay un montón de cosas súper buenas sobre literatura juvenil. Yo recomiendo ahora el que me acuerdo, que es Linternas y Bosques. Ahora, tú cuando dices que si los adolescentes tuvieran el poder adquisitivo, terminarían ellos comprando Anaïs Nin, Bukowski. ¿En qué te basas para decir eso? Esta es la única Experiencia pregunta personal. que cuando hice la pregunta fue como, ¿y en qué te basas para decir eso? No, yo lo que quería decir es que normalmente, supongo que gastarían el dinero en otras cosas, tal vez no comprarán libros. No, pero si a un adolescente le gustara leer, ¿por qué crees tú que le gustaría leer a Anaïs Nin o a Bukowski? Es no lo tiene- que yo leía de joven. Me Es lo que encantaba. dices que tú leías de Sí, joven. me encantaba. Perfecto. Ahora, ¿tú crees No que...? digo, si buscaran tal vez literatura erótica, tal vez acudirían, ojalá, a referencias como esas, ¿no? Ahora, Clásicos de la literatura. ¿Crees que podría existir una economía un poco más seria de adolescentes escribiendo para adolescentes? ¿Crees que esa podría ser un poco una solución para tener una literatura probablemente que se basara menos en la propaganda, más en lo que nos sucede? En algún momento yo me preguntaba qué pasa con la literatura juvenil o la llamada literatura juvenil, cuándo iba a llegar una vanguardia, ¿no? Que la vanguardia, cuando llega la literatura, la vanguardia en los primeros años del siglo XX, que fue toda esa transformación. Y para muchos la vanguardia tiene que ver con una cosa de los aficionados, que los aficionados empezaron a hacer arte, ¿no? Y que empezaron a hacer los ready-made, y tenía que ver un poco con el pop art, y con que cualquiera puede escribir, y cualquiera puede ser escritor. Y eso ha pasado en la literatura juvenil con los fanfiction. Todos los jóvenes escriben sus finales de Harry Potter y después saltan a la literatura. Francisca Solar empezó escribiendo fanfiction y después publica sus libros. O sea, estamos ante eso, ante cualquiera puede escribir. A mí me parece muy esperanzador. O sea, a mí me parece que nunca tantos jóvenes escribieron tanto y nunca tenían acceso a blogs y a medios para poder escribir o publicar sus diarios o publicar sus inquietudes o publicar sus finales de sus libros favoritos, como hacen, o sus versiones de sus libros favoritos, como ahora. Entonces a mí me parece fantástico. Nunca ha habido tantos jóvenes escribiendo al mismo tiempo. Tienes toda la razón. ¿Sabes que ahora que mencionan los fanfiction, de hecho es en los fanfiction donde los adolescentes se apropian de los personajes que no son de ellos, que ahí viene un problema de derechos, y les ponen y les agregan el sexo? Y no solo le agregan el sexo, sino que sí. incluso hacen como unas series homoeróticas Sí, de Harry Potter sí. con no sé quién. Con su amigo. Con su amigo. Twilight, si no me equivoco. No, creo que 50 sombras de Grey. Crepúsculo, 50 sombras de Grey. Un fanfiction de Twilight. Y el fenómeno es tan grande y hay una necesidad tan grande que yo no sé si todavía estará funcionando, pero Amazon en algún minuto sacó una especie de apartado que se llama Amazon Universe, donde ellos compran las licencias de una serie, por ejemplo, como Pretty Little Liars, y yo como fan de Pretty Little Liars puedo escribir con los derechos, Lo lo escribo qué y bonito. después... Eso no sabía. Sí.
Es increíble. Y también está esta aplicación que yo no la... El Wattpad, donde también Sí, escriben también. fanfiction las cabras. Fanfiction y publicas novelas Ni siquiera y es se de- descargan millones de personas. Hacen fanfiction de como One Direction. Mm. Y escriben unos libros Las aventuras de One. donde lo encuentro tan friqueado porque y es por temporadas. Y es por temporadas. Y espérate, es que esto es que si yo para la Teletón pasada que me junté con la sobrina de la María, bueno, de una amiga, y me explicó todo y es fascinante porque el libro lo escriben y dejan el espacio del nombre del personaje. Entonces ese personaje eres tú, eres Lola. ¿Cachai, no? Entonces Nosotros no solo leyendo eso, Enid Blyton. que- Somos unos viejos. ¿Qué cosas recomendarías tú? Porque ahora se nos viene ya un fin de semana de 4 días largos. ¿Qué cosas recomendarías tú que son... ¿Qué cosas edgy recomendaríais para un adolescente? ¿Qué podría ser en el límite? En el límite. Ay. La extraña desaparición de la Marquesita de Loria de José Donoso. Ah, wow. José Donoso para un adolescente. ¡Ah, qué susto ya! ¿Por qué? Me encantó. ¿Por qué? ¿Para qué edad? ¿De qué edad estamos hablando? 14, 16. 14, Un libro ok. fascinante. Dígame, ¿por qué? Libro fascinante, buenísimo. Es erótico, sí. Es misterioso. No es solo erótico, es un libro ¿De qué se trata el fantástico. libro? Es una marquesita que, bueno, es una niña nicaragüense que llega a Madrid y se casa con un marquesito. El marquesito muere porque tiene una salud muy mala. Y la madre del marquesito, bueno, pervierte a esta marquesita que es una niña hermosísima. Y en medio se mete un pintor que tiene un perro, y nunca sabe si el perro existe o no existe. Es entre fantástica, erótica, es un libro. Me van a matar los papás. No, me parece un excelente... Me van a matar los papás. no. Me parece que es un gran ejercicio de paz, de paternidad, el ver si podéis soltar si podéis cortar ese cordón umbilical. Como comprarlo, ¿cómo se llama? De nuevo, disculpa, el título, ¿cuál es? La extraña desaparición de la Marquesita de Loria. De José Donoso, comprarlo, pasarlo, con dolor. ¿Qué con dolor? Si los cabros tienen internet y pueden Ian bajar McEwan cualquier en las cosa. nubes, para los que no quieran meterse en aguas tan profundas. Iwan McEwan. En las nubes. Oye, pero qué cool los adolescentes. Me encantó. Sweet Valley un High. libro No, yo soy Sweet Valley High. Ese soy yo. ¿Has visto las portadas de Sweet Valley High? Sí. Nona Fernández, Chilean Electric. Perfecto. Vas a estar presentando una novela tuya en la Sí. Feria del Libro. ¿Cómo se llama? Sprinters. Es una Los novela. niños de la Colonia Dignidad. Ah, wow. Sí, es una novela de ficción documental sobre el caso Colonia Dignidad, pero desde el punto de vista de los niños y de las mujeres que son los seres como más invisibles del terrible caso de Colonia Dignidad. Entonces tienes que venir a hablar de ese libro. Ojalá me No solo invites. tienes que venir a hablar de ese libro, y tienes que venir a hablar con quien está haciendo la película de Colonia Dignidad también. ¿Cómo se llama el cineasta que entrevistamos la otra vez en nuestro ciclo de cineastas? Nadie sabe. Tenemos tantos invitados. Bueno, un aplauso para Lola Larra. Muchas gracias por venir. Por favor, este es tu programa. Nosotros de verdad somos todos, no solo todos los que hacemos programa somos nerds, sino que el público nosotros es nerd. Y nos parece que la literatura juvenil tiene que formar más parte de nuestra pauta. Así que lo que necesites, Gracias. este programa está a tu disposición. Gracias. ¿Ok? El libro que está disponible desde ya se llama Al sur de la Alameda, Lola Larra con Vicente Reina Montes. Mira, como tú tienes todo el estilo del mundo, la gente de Óptica Bahía te ha enviado estos anteojos. Y si no son de tu estilo, los puedes ir a cambiar porque de verdad hay ¡Guau! muchos estilos. Entonces, para cuando hagas como Ay, por favor, para qué cuando estés en la bueno. Feria del Libro firmando tus libros. Yo me Con despido lentes. de ustedes. Los invito a que se inscriban en nuestro grupo de Facebook, #OtroPúblico, donde estamos subiendo un montón de noticias. La gente postea, se discute. Eso. Y nos topamos mañana. Cuídense. Chao, chao.